Hay cosas que se sienten, pero no se pueden explicar. Una extraña presión en el pecho cuando mira las noticias. Una sensación de que todo lo que pasa no es casualidad. Tal vez no estés paranoico. Tal vez desde hace siglos hay ojos invisibles vigilando cada paso que damos. Hay decisiones que no se toman en parlamentos, no se discuten en redes sociales, se sellan con sangre en salas oscuras, bajo la tierra o en mansiones inaccesibles, rodeadas de rituales, símbolos y palabras que ningún ser común debería escuchar jamás. Hoy vas a conocerlas. Sociedades secretas que existen, que operan, que moldean el mundo como si fuera de arcilla. Y lo peor de todo, están más cerca de lo que crees. No se trata solo de los Illuminati. No es una película. Este video va a llevarte por túneles olvidados, archivos sellados, confesiones que nunca debieron salir a la luz. Y cuando todo termine, ya no verás al mundo de la misma manera. Si decides seguir viendo esto, no digas que no se te advirtió. Bienvenidos a este canal de misterios e historias ocultas, donde los secretos salen a la luz, donde lo prohibido es contado, aunque a algunas entidades no les guste. Desde el principio de los tiempos, quienes han tenido el poder han sentido el impulso de ocultarlo, porque en el silencio hay más control. Las primeras sociedades secretas no nacieron con símbolos llamativos, ni con trajes extraños o rituales teatrales. Nacieron con una necesidad mucho más oscura: proteger el conocimiento y manipularlo. En el antiguo Egipto existieron sacerdotes que no solo servían a los faraones, también guardaban secretos astronómicos, fórmulas matemáticas y textos sagrados que no compartían con nadie más. Ellos creían que el conocimiento era poder y que el poder debía estar reservado solo para los elegidos. Fue allí, en templos de piedra y cámaras ocultas, donde nació la idea más peligrosa de todas: el mundo debe ser gobernado desde las sombras. Siglos más tarde, en Grecia, los pitagóricos no solo creían en los números, los adoraban, juraban lealtad a círculos cerrados, hacían votos de silencio y creían que los secretos del universo estaban codificados en símbolos, proporciones y sonidos. Pero su conocimiento no era libre, era exclusivo, privado, solo para quienes pasaran pruebas. Quienes rompían el código eran expulsados, o peor aún, eliminados. Y luego vino la Edad Media, el momento perfecto para que las sociedades secretas florecieran como hongos venenosos bajo tierra. La represión, la Inquisición, el miedo a pensar diferente hicieron que el conocimiento huyera al subsuelo. Literalmente, en catacumbas, en túneles subterráneos, en criptas, se formaron los primeros círculos herméticos. Alquimistas, herejes, astrónomos, médicos pensadores, todos reunidos en secreto, con palabras en clave, símbolos tallados en piedra y libros prohibidos que no debían caer en manos del poder. ¿Por qué? Porque sabían algo que podía cambiar el curso de la historia o destruirla. Así nacieron los primeros órdenes secretos organizados, no como juegos o clubes, sino como redes que podían hacer o deshacer reinos. Algunas sobrevivieron hasta hoy, otras se transformaron y muchas más jamás han sido descubiertas. Pero están allí, detrás de las guerras, detrás de los pactos, detrás de las decisiones que sin saberlo afectan tu vida cada día. A partir de ahora, vas a conocerlas, una por una, pero ten cuidado, porque hay cosas que una vez se saben, no se pueden olvidar. Si hay una palabra que puede provocar miedo, burlas, teorías locas y nerviosismo, es esta: Illuminati. Pero lo que pocos saben
es que su historia es más real de lo que muchos creen, y también más oscura. El 1 de mayo de 1776, en Baviera, un hombre llamado Adam Weishaupt fundó un grupo secreto con un solo propósito: romper el orden establecido. Weishaupt odiaba la iglesia, los reyes y la nobleza. Quería un mundo gobernado por la razón, pero su visión de la razón era fría, manipuladora y obsesivamente controladora. Su grupo, llamado originalmente los perfectibilistas, se transformó en lo que hoy conocemos como la Orden de los Illuminati. Se infiltraban en logias masónicas, corrompían estructuras religiosas y se juraban lealtad en rituales silenciosos. El objetivo: tomar el poder desde las sombras, controlar sin parecer que controlan. En pocos años lograron infiltrarse en la política de Europa y, aunque oficialmente fueron disueltos por el gobierno de Baviera, la historia real no terminó allí. Solo se transformaron, cambiaron de rostro, de símbolos, de estrategia. Desde entonces, muchas figuras de poder han sido acusadas de pertenecer a ellos: presidentes, papas, multimillonarios, artistas. ¿Pero por qué? Porque todos repiten ciertos patrones: el uso del ojo que todo lo ve, los símbolos antiguos, ocultos en logos, las referencias en canciones, videos, películas. Todo está allí, pero disfrazado de arte o coincidencia, y quienes lo notan son etiquetados como locos. Algunos creen que los Illuminati ya no existen. Otros aseguran que controlan desde un nivel tan profundo que ya no necesitan ocultarse. Y hay quienes dicen que ni siquiera son humanos, una élite secreta, un linaje oscuro que se remonta a civilizaciones perdidas, o algo peor. Lo que sí está claro es que cada vez que alguien está a punto de revelar demasiado sobre ellos, desaparece, muere o pierde la credibilidad por completo. Así operan los Illuminati, no desde el trono, sino desde la sombra que proyecta ese trono. Y si alguna vez pensaste que los gobiernos deciden por sí mismos, tal vez deberías pensarlo de nuevo. Hay una universidad en Estados Unidos que no es como las demás. Se llama Yale, y en su interior, dentro de un edificio sin ventanas al que llaman la tumba, opera una sociedad secreta que ha influenciado gobiernos, corporaciones, guerras y decisiones que cambiaron el curso de la historia. Su nombre: Skull and Bones, la calavera y los huesos. Desde afuera parece una fraternidad más, un grupo de estudiantes ricos jugando a ser importantes, pero por dentro es otra historia. Cada año, solo 15 personas son elegidas. No postulan, son seleccionadas. Muchos de ellos no saben por qué fueron escogidos, pero una vez aceptan, ya no hay marcha atrás. Se les somete a rituales. Rituales reales. Confesiones íntimas, pactos de silencio, pruebas psicológicas y luego un juramento, un compromiso de por vida con la hermandad. Su lema: ¿quién fue un hueso? Será un hueso por siempre. Sus miembros no son personas comunes. Expresidentes de Estados Unidos, jueces de la Corte Suprema, directores de agencias de inteligencia, multimillonarios, controladores de medios de comunicación. La lista es tan larga como perturbadora, y todos ellos pasaron por esa tumba. Algunos aseguran que Skull and Bones no solo es una sociedad de élite, sino una red de control encubierta, una especie de tablero en el que cada pieza ha sido ubicada con precisión, mucho antes de que siquiera el mundo los conociera. Pero eso no es lo más inquietante. Hay testimonios, cartas filtradas y registros que hablan de cosas más extrañas: prácticas ocultistas, simulación de funerales, invocaciones y algo que ellos llaman el renacimiento,
La idea detrás del ritual es simple y escalofriante. Morir simbólicamente como individuo y renacer como parte del colectivo. Desde entonces, nada vuelve a ser igual. Tus decisiones, tu dinero, tu influencia ya no te pertenecen, pertenecen a ellos. Skull and Bones no aparece en los libros de historia oficiales. Y sin embargo han puesto presidentes en la Casa Blanca. Han dirigido guerras. Y han impulsado tratados que tú y millones más acataron sin saber quién los diseñó. Una simple fraternidad universitaria o una cabeza de serpiente que se arrastra silenciosa por los pasillos del poder global. Se les conoce por su símbolo, una escuadra y un compás. Pero lo que representa va mucho más allá de la geometría. Los masones han estado presentes en revoluciones, guerras, movimientos de independencia y gobiernos enteros, y sin embargo, su origen sigue siendo difuso, cubierto por una bruma espesa de secretos, silencios y sombras. Su historia oficial dice que nacieron como gremio de constructores en la Edad Media, arquitectos, escultores, albañiles, que levantaban catedrales con conocimientos que parecían venir de otro mundo, pero con el tiempo, esos constructores físicos se transformaron en constructores simbólicos. Ya no edificaban con piedra, edificaban ideas. La masonería moderna es una red global con millones de miembros, presidentes, artistas, filósofos, banqueros. Y aunque dicen no tener una agenda política ni religiosa, los símbolos que utilizan cuentan otra historia. Templos secretos, juramentos de sangre, ritos iniciáticos que recuerdan más a una orden antigua que a un club social. ¿Quién entra a la masonería? Alguien que es invitado, porque no se puede postular libremente. Se necesita ser observado, evaluado y finalmente seleccionado. Una vez adentro, la persona asciende por grados. Cada grado otorga más conocimiento, pero también más responsabilidad. Y algunos aseguran que solo los niveles más altos conocen la verdad completa. Esa verdad estaría relacionada con conocimientos ocultos desde la antigüedad, matemáticas sagradas, alquimia espiritual y la verdadera historia del origen de la humanidad. Los masones dicen trabajar por el bien de la humanidad, pero muchas de sus decisiones, tomadas en secreto, han beneficiado a unos pocos y hundido a muchos. Es posible que sus templos estén en tu ciudad y nunca los hayas notado. Es posible que decisiones que cambiaron tu vida hayan sido tomadas en una logia masónica a puerta cerrada. Hay documentos que sugieren que símbolos masónicos están ocultos en billetes, edificios gubernamentales, monumentos y hasta en la planificación de ciudades enteras. No son invisibles. Simplemente están tan presentes que la mayoría ya no los nota. Y es ahí donde se vuelven más peligrosos. Porque cuando el poder se oculta a plena vista, nadie lo cuestiona. Nadie sabe con certeza si alguna vez existieron realmente o si fueron creados como una cortina de humo. Pero su nombre aparece una y otra vez en los libros prohibidos, en tratados ocultistas y en los secretos más inquietantes de Europa. Los Rosacruces, una sociedad tan envuelta en misterio que incluso hoy nadie puede confirmar quiénes la integran ni qué están buscando exactamente. Según los textos más antiguos, los Rosacruces surgieron en el siglo XVII, pero aseguran que sus raíces son mucho más profundas, que vienen del antiguo Egipto, que pasaron por Grecia y que conservaron fragmentos de una sabiduría ancestral que, si cayera en las manos equivocadas, podría destruir al mundo. Se presentan como guardianes del conocimiento oculto, estudiosos de la alquimia, la astrología, la medicina secreta y las leyes invisibles del universo. Pero hay algo más, algo que los diferencia de otras sociedades. Los Rosacruces creen que el mundo físico es solo una ilusión y que detrás de la materia
existe un plano espiritual tan real como el nuestro. Afirman tener contacto con entidades de ese otro plano, seres que no tienen cuerpo, pero sí conciencia, y que han guiado a la humanidad desde las sombras, dejando pistas en textos antiguos, obras de arte y construcciones imposibles. Para los Rosacruces, la historia tal como la conocemos está incompleta. El ser humano no es lo que cree ser, y el universo no funciona bajo las leyes que enseñan en las escuelas. Hablan de una energía sagrada, una fuerza que puede ser controlada, dirigida e incluso materializada, pero solo por quienes han sido iniciados en los secretos más altos de la orden. Sus textos no están disponibles para cualquiera. Circulan en manuscritos privados, en cartas cifradas, en bibliotecas escondidas en monasterios y castillos antiguos, y quienes intentan revelarlos desaparecen, son silenciados o se convierten en parias del conocimiento. Algunos aseguran que los Rosacruces han influido en la ciencia, la política y la religión, que han dirigido revoluciones silenciosas, y que su objetivo final no es dominar el mundo, sino transformarlo desde adentro, sin que nadie lo note. Pero, ¿qué pasaría si esa transformación no fuera para bien? ¿Qué pasaría si sus guías espirituales no fueran lo que parecen? Y lo más perturbador, ¿qué pasaría si ya estuvieran más cerca de ti de lo que imaginas? En el corazón de un bosque de secuoyas gigantes, en California, hay un lugar donde no entra la prensa, no se permiten cámaras, y nadie puede acercarse sin una invitación. Un sitio donde cada año se reúnen expresidentes, banqueros, empresarios, magnates de medios, directores de corporaciones y personajes tan poderosos que ni siquiera necesitan presentarse. Su nombre es Bohemian Grove, y lo que sucede allí desafía toda lógica. Según los testimonios más confiables, durante las reuniones anuales de julio se realizan rituales extraños. El más famoso, la ceremonia de la cremación del cuidado. Un acto simbólico, o eso dicen, donde una figura humana, a veces real, a veces una efigie, es ofrecida al fuego frente a una estatua colosal de un búho de piedra de más de 10 metros. Ese búho no es decorativo, es el símbolo del dios Moloch, una entidad antigua relacionada con sacrificios humanos y cultos perdidos en la historia. Los asistentes, vestidos con túnicas, encienden antorchas, entonan cánticos y observan el fuego en silencio, como si se tratara de algo más que un simple espectáculo. ¿Una representación teatral? ¿Un ritual real? ¿O una ceremonia iniciática que solo comprenden quienes han sido parte de ella? Lo que se sabe con certeza es que Bohemian Grove no es solo un retiro de ricos y famosos. Es un punto de encuentro donde se toman decisiones que afectan al mundo entero. Tratados, guerras, inversiones, líderes que luego serán elegidos. Y todo sin registro oficial, sin testigos, sin rendición de cuentas. Ninguna democracia funciona realmente cuando las decisiones se toman en la oscuridad del bosque. Varios presidentes de Estados Unidos han estado allí, incluidos Reagan, Nixon y Bush, padre e hijo, todos con algo en común. Después de Bohemian Grove, sus carreras políticas dieron un salto, como si hubieran sido aprobados. Los medios no hablan de esto, y quienes intentan infiltrarse, como el periodista Alex Jones en el año 2000, han capturado imágenes perturbadoras que solo confirman lo que antes eran rumores. ¿Por qué el culto al búho? ¿Por qué la adoración simbólica al fuego, a la oscuridad, a la muerte del cuidado? Tal vez lo que se quema allí no es solo una figura, sino la conciencia. El mensaje es claro. Quien entra a Bohemian Grove debe dejar atrás todo remordimiento, todo límite moral, todo lazo con el mundo común. Y cuando regresa, ya no es el mismo. Es parte de algo mayor, algo que sigue oculto entre los árboles,
Hay una teoría que no se enseña en las universidades, una que no aparece en los libros de historia, pero que, si fuera cierta, cambiaría por completo todo lo que crees saber sobre la humanidad. Una teoría que dice que el mundo no está gobernado por seres humanos, sino por algo más. Se le conoce como la Hermandad Babilónica. Según sus defensores, esta hermandad es una red antigua, milenaria, que controla los gobiernos, la economía, los medios y las religiones. Desde las sombras, su origen se remonta a la antigua Babilonia, Sumeria y Egipto. Allí, dicen, aparecieron los primeros linajes híbridos, seres nacidos de la mezcla entre humanos y entidades no humanas. Reptilianos, sí. Has escuchado ese nombre antes, y aunque suena a ciencia ficción, hay quienes aseguran tener pruebas, documentos antiguos y patrones de sangre que conectan a las familias más poderosas del planeta con esos orígenes. Estas entidades no estarían interesadas en el dinero, ni siquiera en el poder político. Estarían interesadas en una sola cosa: la energía humana. Según la teoría, necesitan alimentarse del miedo, del caos, del sufrimiento, y por eso el mundo está como está. Porque mientras más dolor haya, más fuerte se vuelve la hermandad. Las guerras, las crisis económicas, las pandemias, todo tendría un propósito oculto: mantener a la humanidad en un estado constante de ansiedad, división y oscuridad. Los miembros visibles de esta hermandad serían políticos, artistas, líderes religiosos, figuras mediáticas, pero detrás de ellos habría algo más. Seres que no mueren como los humanos, que se mueven entre dimensiones, que se ocultan a plena vista. Dicen que hay símbolos que los delatan: ojos verticales, lenguas bífidas, cambios de forma durante transmisiones en vivo y gestos rituales disfrazados de saludos o poses. Todo esto suena absurdo hasta que comienzas a ver las coincidencias. Las mismas familias gobernando durante siglos, los mismos símbolos repetidos en banderas, empresas, instituciones, las mismas élites reuniéndose en lugares cerrados, con rituales heredados de tiempos que deberían haber quedado enterrados. Y si no fue así, y si estas entidades siguen aquí, y si han moldeado la historia humana desde el principio para llevarnos justo donde quieren, un planeta dividido, desconectado, controlado, todo sin que nadie lo note. Porque el mejor truco del control absoluto es hacer creer que no existe. Cada año, en un hotel de lujo diferente, bajo la máxima seguridad, se reúnen unas 130 personas. No hay prensa, no hay grabaciones, no hay declaraciones públicas. Y sin embargo, lo que allí se discute afecta al mundo entero. Este grupo es conocido como el Club Bilderberg. Suena como un mito, pero no lo es. Fue fundado oficialmente en 1954 en el Hotel Bilderberg en los Países Bajos. Desde entonces, sus reuniones han incluido presidentes, primeros ministros, directores de bancos centrales, CEOs de las corporaciones más grandes del mundo, representantes de la OTAN, la ONU y la Unión Europea. Y sin embargo, tú nunca has visto una sola de esas reuniones transmitida en vivo. ¿Por qué? Porque Bilderberg opera bajo la regla de Chatham House. Todo lo que se diga dentro no puede salir. Nadie puede citar nombres. Nadie puede repetir frases. Y nadie puede revelar decisiones. Solo se permiten listas de asistentes. Listas que parecen elegantes, inofensivas, pero que año tras año confirman que los hilos del poder global se mueven en privado. Muchos creen que Bilderberg es el verdadero centro de planificación del futuro. La sala donde se deciden guerras, mercados, pandemias, nuevas tecnologías y hasta qué líderes serán promocionados o descartados.
No hay democracia en esas reuniones, no hay votaciones públicas, solo acuerdos entre quienes lo tienen todo. Los medios rara vez cubren el evento, y si lo hacen, lo tratan como una simple cumbre informal. Pero los testigos cercanos dicen otra cosa. Dicen que hay mapas geopolíticos sobre la mesa, listas de países con potencial o problemas y conversaciones que meses después se convierten en titulares globales. Casualidad o planificación, los asistentes suelen reírse de las teorías conspirativas, dicen que solo comparten ideas sin tomar decisiones, pero si eso fuera cierto, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué cerrar hoteles enteros? ¿Por qué rodear el lugar con agentes armados y helicópteros? El poder no necesita armas visibles, ni discursos públicos. Solo necesita una sala cerrada y que nadie pregunte lo suficiente. El Club Bilderberg no es ficción. Es una realidad que ocurre cada año. Y mientras tuve las noticias, ellos ya decidieron cuál será la próxima. Ah, a lo largo de este viaje hemos visto nombres diferentes. Illuminati, Rosacruces, Bohemian Grove, Hermandad Babilónica, Club Bilderberg. Pero, ¿y si no fueran organizaciones separadas? ¿Y si todas fueran partes de una sola maquinaria? Una red compleja, antigua y muy bien sincronizada. La idea de una estructura secreta global no es nueva. Filósofos, escritores, denunciantes y hasta exagentes de inteligencia han hablado de ella. Una red que opera por encima de los gobiernos, que trasciende religiones, ideologías y fronteras, que no responde a las leyes humanas porque está por encima de ellas. Esta red no se limita a una sola época. Ha estado presente en todos los grandes imperios. Egipto, Roma, Babilonia, Grecia, Europa medieval, y en todos ha cumplido el mismo rol: guiar desde las sombras. No todos sus miembros conocen el plan completo. La mayoría solo recibe una parte, una función, una tarea, pero los de arriba, los que realmente mueven los hilos, ellos sí saben lo que están haciendo. Y lo más perturbador es que no parece tratarse solo de dinero o poder. Parece tratarse de algo más grande, algo que tiene que ver con lo espiritual, con el alma humana, con el control del pensamiento y con la manipulación del destino colectivo. Un nuevo orden mundial, un renacimiento oscuro, una era donde el ser humano será vigilado, controlado, programado, pero no por máquinas, sino por ideas implantadas, por sistemas invisibles que nadie cuestiona y por símbolos que han estado allí todo el tiempo. Mira alrededor, las pirámides en los billetes, los ojos, que todo lo ven en logotipos, las estrellas, los búhos, los números repetidos, los rituales disfrazados de entretenimiento. Todo tiene un mensaje, todo tiene un propósito. Y cuanto más lo ignoras, más poder les das. La verdadera guerra nunca fue con armas, fue por la mente, por la conciencia. Y esa guerra sigue ocurriendo ahora mismo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti lo intuye, porque hay una parte de tu mente que se niega a aceptar lo que le han contado, una voz que dice, en lo más profundo, esto no puede ser todo. Vivimos en un mundo donde lo evidente es ignorado y lo invisible gobierna, donde las decisiones que afectan millones de vidas se toman en salas cerradas por personas que nunca fueron elegidas por nadie. Nos enseñaron a reírnos de las conspiraciones, a burlarnos de quienes dudan, a confiar ciegamente en las pantallas, en los discursos, en las versiones oficiales, y sin darnos cuenta, entregamos la única arma real que teníamos, el pensamiento crítico. No se trata de creer en cada teoría, ni de ver reptilianos en cada esquina. Se trata de observar, de cuestionar, de recordar que nada es tan simple como lo pintan.
El poder real no grita, susurra, no necesita mostrar su rostro, solo asegurarse de que nunca lo busques. Y si alguna vez te atreves a mirar detrás del telón, no esperes encontrar respuestas fáciles. Lo que verás te removerá el alma. Porque la verdad, cuando no ha sido filtrada ni decorada, duele. Despierta, quema, pero también libera. Porque una mente que ha sido abierta ya no puede volver a cerrarse. Y si tú, que estás escuchando esto, decides seguir ese camino, no estarás solo. Somos más de lo que parecen, más de los que ellos quisieran. Mentes inquietas, almas despiertas, vigilantes en la oscuridad, que saben que algo no está bien y que, tarde o temprano, todo el oculto saldrá a la luz.